Gracias, diputado. Se le concede el uso de la voz a la diputada Carla Deyanira Valdés Espinosa para su primer planteamiento hasta por 2 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Bienvenido, señor fiscal. La verdad que tiene este puesto y les digo yo que es la rifa del tigre. Es un puesto complicado, pero sin duda sé de su capacidad, de su profesionalismo y de todo su equipo de trabajo. Señor fiscal, estoy preocupada, mortificada, estresada, pero tengo que pedirle con mucho respeto que me pueda explicar detalle a detalle por qué su fiscal de Derechos Humanos, Adriana Berenice Méndez Cortés, en el acuerdo 1989/2022, con el que el Ministerio Público le concede medidas de protección por presuntas conductas de intimidación o modesta en contra de la delegada de la coordinadora de programas federales, es decir, Verónica Díaz, en primer lugar imputa a algunos periodistas por publicaciones críticas. Por cierto, hoy es el día que celebramos la libertad de prensa, que fueron difundidas en los años 2018 y 2019. Bueno, ese acuerdo primero habla que la presunta violencia política de género, hasta donde se sabe, no se le ha conculado ni limitado en algún derecho político electoral a dicha funcionaria. Por el contrario, según indicaciones del presidente de la República, sus funcionarios no deben entrometerse en asuntos partidistas, electorales, políticos, ni mucho menos en otros gobiernos. Pero, por alguna razón extraña, la Fiscalía asume que la prensa, por el simplemente hecho de criticarla, intimida a la delegada y pone en riesgo la vida e integridad, así como la de sus familiares, como si algún periodista la hubiera amenazado o agredido físicamente. Lo que deja que su organismo autónomo, es decir, la Fiscalía, asume que la prensa, pues más bien, lo que deja como su organismo autónomo como un brazo armado, y ahí sí, de intimidación en contra de la libre expresión, con tal de que se deje de escribir o revisar el trabajo de la delegada. Por cierto, y ahí exijo que del mismo trato que le dieron a la delegada, le den el mismo trato a las denuncias que han interpuesto algunos periodistas por intimidación, amenazas que la misma fiscal que atendió a sus reclamos y ahora los acusa y los persigue. Cabe mencionar que según el informe especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nuestro país por más de 20 años es clasificado como el más peligroso para ejercer el periodismo. Señor fiscal, durante cuarto mes, el promedio en Zacatecas fue de 3.8 víctimas de homicidio doloso diariamente. Señor fiscal, sería importante que nos explicara cuál es la participación suya en la estrategia del Estado, si es que existe. Fiscal, es muy triste despertarse, ver las mañaneras, pero sobre todo estar aquí en Zacatecas, donde solamente veamos muertes, balazos, atentados, feminicidios, jóvenes desaparecidos. Le pido, señor fiscal, lo vea como un padre de familia, como un hermano, como amigo, para su pronta y expedita solución en estos terribles casos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Adelante, doctor. Gracias, diputado. Agradezco sus comentarios, diputada. Decirle que en la Fiscalía somos respetuosos infranqueablemente de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 6º de nuestra Constitución establece precisamente que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Ese es nuestro parámetro. Nosotros no estamos en contra ni actuamos en contra de la libertad de expresión. Simplemente tenemos la obligación, como cualquier otra denuncia, de atenderla y de darle cauce y seguimiento. Porque también es una obligación constitucional recibir todas las denuncias, incluso a veces de hechos que no necesariamente son delito. Esta carpeta de investigación a la que hace usted referencia se inició el 4 de marzo de este año. La denuncia es precisamente por lo que hace usted referencia de violencia política, por razones de género. Y
las medidas de protección se dictaron el 11 de abril y se tuvo que notificar a las partes involucradas en este tema, a algunas de las partes involucradas, el 22 de abril. Es decir, la respuesta ha sido conforme la carga de trabajo de la propia Fiscalía nos permite actuar. Diariamente, en promedio, se notifican 60 medidas de protección, diariamente. Diariamente se notifican 60 medidas de protección, de distintas gradualidades y gravedades. No hay preferencias. Nuestras prioridades en la Fiscalía son atendiendo el plan de persecución penal. Esa es nuestra prioridad. Los delitos de alto impacto, los delitos donde está en riesgo la vida de las personas, como también usted nos ha hecho referencia, el homicidio. En este caso en particular, y reitero, hay una investigación, hay una carpeta que se apertura y la medida que se le impuso, que es además, dicho sea de paso, es la medida más básica, atendiendo a que no hay, en base a un estudio técnico, no hay condiciones objetivas de riesgo. Y ese estudio técnico lo hacen mis compañeras y compañeros de esta área tan importante de víctimas de alto riesgo que tenemos en la Fiscalía. Pero son atendiendo a esas condiciones objetivas, no por indicaciones de nadie, es atendiendo a las cargas de trabajo que se tienen. El día de ayer recibí a un grupo de diputadas que manifestaron también la intención de interponer denuncia penal. Se les atendió y se les canalizó al área correspondiente. Evidentemente, el tratamiento va a ser en los mismos términos. Así lo solicitaron y así se hará. En el caso de la Fiscalía, así se actúa, sin ninguna consigna, diputada, y además, insisto, respetando el artículo 6 de nuestra Constitución. Repito, la manifestación de las ideas no es y no será objeto de ninguna inquisición judicial. Lo reitero, en respeto a la libertad de expresión de los medios de comunicación. Pero también... Concluye, señor fiscal. Sí, diputado, salvo lo que establece el mismo artículo 6, sino en el caso de ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros. Ahí es donde tal vez la Fiscalía deba de actuar. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Valdés. Tiene 3 minutos para concluir. Con su permiso, diputado presidente. Muchas gracias nuevamente, señor fiscal, agradecerle a usted con su capacidad, profesionalismo, su equipo de trabajo. Me dejó igual. Yo lamento mucho la actitud de la Fiscalía en torno a un inminente peligro para que las y los periodistas en Zacatecas realicen su trabajo. Y ejemplos me sobran muchos. Mi respeto, mi admiración en estos tiempos tan difíciles que incluso las instituciones parecen estar en su contra. Señor fiscal, pedirle que sea la primera y la última vez que cita a los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Secretaría General de Gobierno y que les enseñe fotografías de pacientes muertos. Imagínese yo que soy doctora, puedo tolerarlo, pero mis compañeros no. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada.